Buenas, Pepe, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y tú, JP? Muy bien, todo bien. Che, mil gracias por hacer el tiempo para hablar con nosotros. La idea de hoy es hablar un poco de tu experiencia, de tu camino en lo que es innovación. Te soy súper sincero, a ver, una de las razones por las cuales como decidimos traerte a tener esta charla tiene que ver un poco con que sos de los pocos clientes que yo tengo, o que la gente con la que trabajé, que realmente entiende eh, el meollo del asunto, como diríamos los argentinos, en cuanto a innovación. Y me di cuenta hace un tiempo, una vez hiciste una introducción, estabas introduciéndome, creo que a mí o a Darren, y dijiste, lo que están estos chicos es diseñar negocios, diseñar compañías. Me dice, al fin de todo, para mí, desde mi punto de vista, innovación tiene que ver con negocio. Es tipo crear negocio. Mucha gente habla de innovación por innovación y de tipo tecnología y, viste, echamos código, usamos AI como que si fuese innovación. Pero la verdad es que si no es un negocio nuevo, no sé, me Claro, falta. total. Oye, pues primero gracias por la invitación. Al contrario, el agradecido soy yo por el espacio. Y claro, entiendo perfecto un poco hacia dónde quieres llevar la conversación. Tienes toda la razón, ¿no? Soy un fiel creyente de que la innovación es más un habilitador de los negocios para efectos de mejorar su eficiencia o su rentabilidad, o para quienes tienen una buena idea y quieren ver si su idea es en sí un negocio, ¿no? Ujú. Algo que me encanta de ustedes y ya llevo pues quizás más de un par de años trabajando con ustedes es que siempre han puesto muy por enfrente la idea de antes de cualquier cosa veamos si esto va a funcionar, ¿no? Entonces veamos si esto es negocio. Y quizás por eso, en aquella ocasión, o en varias ocasiones lo he dicho, ustedes se encargan de hacer empresa, ¿no? De hacer Sí. negocio, de ver si eso va a funcionar. Y hasta donde yo recuerdo, quizás en las últimas fases, es cuando han empezado a ver la idea de cómo esto se programa, cómo esto se sistematiza, cómo esto se crea en verdad. Ujú. Pero antes de eso es, veamos si la idea funciona, y eso me encanta. Sí. Sí, a ver, para mí también, cuando vos lo dijiste, es el core de la innovación. Porque innovación por innovación, yo, a ver, Pepe, construí cientos de productos. Construí, como diría en el viejo este, el bueno, el malo y el feo, ¿viste? Cosas que funcionaron, cosas que no funcionaron y cosas que eran horrendas. Y, y llegó un momento de mi vida que me di cuenta de que, pará, si esto no funciona a nivel negocio, esto es todo sanata, es todo humo. Son ceros y unos en una pantalla, pero no lo va a usar nadie, no tiene sentido. Y ahí fue Totalmente. Y tiene que cuando. ser muy romántica la idea, ¿no? Quizás cuando tienes una idea que no ha sido validada como negocio, necesitas casi que por dogma de fe alguien que crea en tu idea. Y eso es muy difícil, ¿no? Es Es difícil. muy difícil. Sí. Estaba hablando con un cliente respecto de un poco eso, de conseguir sponsors dentro de la corporación o dentro del negocio para que te hagan el aguante con alguna idea, alguna cosa de innovación. Y decían que es jodido, ¿viste? Es muy difícil conseguir que alguien ponga presupuesto para lo que es una idea. ¿Sí? Total, Y es el pleito eterno del presupuesto, ¿no? claro, pero si la das vuelta y decís, no, pará, yo te armé un negocio, armé una lista de espera, no eché una línea de código, pero te armé una lista de espera, hay X cantidad de usuarios ahí esperando. Vas con otra historia al negocio. ¿Te acordás? Cuando nosotros íbamos y decíamos, pará, no, yo tengo 1000 clientes esperando. ¿Querés que le vendamos a estos clientes? Hay que construir una aplicación, hay que construir esto, hay que construir lo otro. Es como que el negocio viene primero y la tecnología es en función del negocio, si no, es tecnología por tecnología. Total, yo creo que tocas dos puntos que me parece que son claves, ¿no? Uno es cómo convences al interior de una organización a alguien que te dé 1 millón, 2 millones, 3 millones, de cualquier moneda, da lo mismo, Vos para sos bueno probar para una eso, ¿no? idea. Sí, yo soy bueno para eso.
eh, que alguien valide tu idea, ¿no? Y que alguien te diga, ya, yo voy a alocar una parte de mi presupuesto, ¿no? Y sin saber si esto va a funcionar. En cambio, es mucho más simple si los convences de a muy bajo costo probar un poco el concepto, ¿no? Entender si lo que estás intentando vender allá afuera, eh, ya sea producto, servicio, lo que sea, resuena, ¿no? En el mercado. Y resulta que hay gente que quizás está interesada. Y eso es espectacular, porque entonces cuando llegas al comité, ¿no? O cuando llegas a la etapa de presupuesto y les dices, dame 1 millón, dame 2 millones, dame 3 millones, no tienes tampoco que vender tu idea. Tienes más bien que demostrar que tu idea es válida, ¿no? Y Claro. entonces puedes decir, tengo 300, tengo 500, tengo 1000, lo probé 5 veces, ya encontré Ujú. que este es el eslogan, que este es el mensaje, que esto es lo que la gente inclusive entiende o espera del producto y ahora necesito dinero para construirlo. Y eso cambia radicalmente el resultado, ¿no? Cambia el juego completo, porque vos venís con el negocio primero. Es como, no, no vas con, che, tengo esta idea, me gustaría que pongas tu presupuesto en el medio para ver si yo puedo sacarla adelante. Es tipo, no, tengo 500 clientes que están pidiendo que hagamos esto. ¿Te querés sumar? Claro, Suena, es distinto, ¿no? Vas con la prueba, no vas con, che, por favor, invierte en mi idea. Es tipo, tengo la prueba, tengo 500, tengo 1000, tengo 1500 clientes. ¿Armamos algo? Estás invitando a una fiesta en vez de invitar a... Veamos qué pasa. claro. Yo aprendí a creer en esa historia hasta el momento en el que eh, las circunstancias me obligaron a pasar por ese proceso y me di cuenta que era radicalmente más eficiente, ¿no? Y Mm, mucho más efectivo y que me daba mucho más certeza en cada paso de ese proceso para saber que lo que iba a hacer o lo que iba a ir a pedir, ¿no? Iba a funcionar. Pero también he pensado mucho en esta idea, ¿no? Cuando uno ve todas esas historias románticas de los grandes emprendedores de la historia que empezaron en el garage de su casa. Todo el mundo empezó en el garage de su casa. Es sí. increíble, ¿no? No podían empezar en su cuarto. Tenía que ser en el garage. Necesitaban algo de independencia física, supongo. Eh, pero todas esas historias, ¿no? Si les das un poco doble clic, te das cuenta de que son un poco la misma historia. Son la misma historia. Empezaron con un presupuesto bajo, validaron su idea, un par de personas compraron la idea y dijeron, te ayudo a probar, te ayudo a escalar. Y cuando fue negocio ya estaban ahí, ¿no? Y a todos Pepe, los sí. grandes, ¿no? A todos los Yo grandes digo, historiadores. toda mi vida lo dije esto. El enemigo más grande de la innovación es Hollywood. Esa idea Totalmente. de que tuve una idea, echaron código y a los 2 días, crecimiento explosivo. ¡Pum! Sí, ¿Viste? eso, sí. Los primeros 5 minutos de la película son eso, siempre decís, ¿cómo la pueden vender así? ¿Cómo puede Sí, sí, ser? y No cómo lo existe lograron, eso. ¿no? Sí, yo quiero que me digan cómo lo lograron. Estoy de acuerdo contigo, no lo había pensado, pero tienes razón. Yo creo que si uno se va tiempo atrás, ¿no? Y hace en retrospectiva ese análisis de cómo se han creado esas grandes empresas o cómo se han creado esas grandes ideas y esas ideas han evolucionado, precisamente creo que se ha logrado a partir de dos grandes cosas. Una, el verdaderamente identificar qué es lo que ofrecen, ¿no? Mm, ¿Qué es lo que están vendiendo? Y dos, que cada paso de esa historia fue un paso seguro al éxito, ¿no? Claro, seguramente tuvieron errores, seguramente hubo fracasos intermedios, pero, pero cada paso era muy seguro, ¿no? Empecé vendiendo libros por internet, ¿no? Y me di cuenta que los libros se vendían. Y de pronto, pues resulta que ahora puedo vender un poco más se que vende todo. libros, ¿no? Ahora resulta que mi oferta no son los libros, sino mi capacidad de entregarlos de manera casi inmediata. Entonces, de pronto me convertí en una empresa de logística, ¿no? Una empresa de distribución. Pepe, hay algo ahí que
Para mí es muy fuerte. Y creo que Zuckerberg en un momento lo dijo en alguno de esos, viste, cuando ves en internet que hacen un speech para los universitarios que se están graduando y dice, Sí, sí, el universo cree que las ideas nacen formadas, ¿viste? Y las ideas se forman con el tiempo, ¿viste? Las buenas ideas se forman con el tiempo, hay que amasarlas, no podés, tipo, tengo una idea. No, pará, tengo sí, una punta de un hilo que tenemos que tirar para ver si podemos construir algo. Y para mí, eso es clave. Porque, a ver, si vos creés que las ideas se forman con el tiempo, significa que tu idea para tener exitosa, está destinada a cambiar. El éxito, no le puedes escapar al cambio. A eso voy. total. Si querés tener éxito, no le puedes escapar al cambio. Si no le puedes escapar al cambio, ¿cómo le vas a echar código en el día uno? Sí, Cuando no, vamos y armamos una lista de espera, hacemos todo esto, estamos cambiando todos los días palabras. Cambiar una palabra en un pitch te lleva 10 segundos y te cuesta cero. Echar código es caro. Entonces le echás código al final. Cuando vos dijiste al principio, ustedes le echan código, empiezan a pensar en el código al final. Y sí, sí, porque es esa convicción de que las buenas ideas están destinadas al cambio. No hay forma de... Viste, la forma que la comunico es... Nadie que yo conozco que cree productos o que cree compañías es Kanye West. Que saca una canción y es un éxito. ¿Viste? No hay que tocarla. Saca una canción, éxito total. Listo. Ya está. No hay Kanye West. ¿Viste? Hay que laburarla. sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una de las grandes ventajas y que en mi experiencia he tenido la oportunidad de ver en tu trabajo y en el trabajo de muchos con los que tú y yo hemos colaborado es que la idea y esta idea de que la misma idea va a cambiar, ¿no? Tiene que ver con también ver lo fino, ¿no? Sí. Porque quizás la idea en el core, la idea en su base es la Queda. misma, ¿no? Lo Sí. estamos haciendo ahora en el proyecto en el que Sí. trabajamos juntos, lo hemos hecho en el pasado también, es cuál es la idea core, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y la parte fina de probar es qué cambio de eso, aunque sea en lo más mínimo, que haga que eso sí efectivamente resuene allá afuera. Resuelve. Y eso es lo que te ayuda a validar que tienes una idea que puede ser negocio, que tienes una idea que puedes salir a vender al interior de la empresa para conseguir presupuesto, o a cualquier loco que te diga, Que te diga. me gustó lo que estás haciendo y yo le quiero poner plata para hacerlo escalar. Eh, Cada vez es más barato desarrollar, Mm. entonces también cada vez es Es más menos fácil mandarse ese. preocupante esa parte. eh, Claro, Siempre, para mí no es preocupante más. ¿Entendés? Yo cuando dejé de hacer código, es tipo, pará, esto ya no es un problema. Consigo un sí, desarrollador, ya. bueno, no es un gran problema. Acá el problema es qué es lo que va a ser el producto. Para que la gente. Construir algo que la gente quiera comprar. ¿Entendés? Es como para mí. A ver, por supuesto, es lo que hago yo. Por eso para mí es lo importante, ¿no? Si no haría otra cosa. Pero, ¿viste? Es como la madre del problema. Yo cuando veo los proyectos de innovación que no funcionan, son proyectos que los clientes no compran. ¿Viste? El código lo echás de vuelta. Si hay que echarlo de vuelta, lo echamos de vuelta. Sí, Pero, y creo que aunque sea cada vez más barato, aunque sea cada vez más fácil, y aunque concuerdo contigo, eso ya no es el problema. Lo que creo es que el time to market está muy afectado porque ahora que es más barato y antes que era más caro, da lo mismo, la gente tiende ahora, ¿no? Y lo sigue haciendo, a desarrollar de a más. mandarse más todavía. Sí, Echando código con AI. Todo el mundo me dice, no, pero Juan, pero no tiene costo. Pero vas a sí, pero construir no lo algo que nadie necesitas. quiere. Igual. Y el Igual. tiempo cuesta, ¿no? El Porque, tiempo cuesta. y el tiempo cuesta. Ese es el problema. Imagínate que... Yo ahora, No, dale, dale. dale. No, yo ahora lo veo todavía más, ¿no? Porque en este último proyecto en el que hemos colaborado juntos, nosotros teníamos una idea totalmente distinta hace un par de Distinta. años, ¿no? Y, y gracias a que empezamos con este proceso de entender primero cómo esa idea llegaba al mercado, cómo esa idea resonaba en el mercado, cómo esa idea hacía sentido allá afuera y cómo podíamos probar que era negocio,
cuando empezamos en el código, en 90 días teníamos una plataforma funcional, ¿no? Sí. Y fue en 90 días lo que nos permitió llegar, ¿no? Tener un time to market espectacular, derivado de que cuando volteamos tú y yo a TI, dijimos, no vayas a inventar una nave espacial para llegar a Plutón, ¿no? Necesito esto, esto y Necesitamos que haga esto. A, B y C. No, no te compliques, no te inventes cosas, no necesito todas estas funcionalidades. Entonces también el pipeline de desarrollo, esta historia de hacerlo con metodologías ágiles y demás, pues se volvió en verdad ágil, ¿no? Se volvió en verdad eficiente. Pero Pepe, esa es la madre. La madre de esto es tener la certeza de saber qué es lo que tiene que hacer el producto y qué es lo que no necesita hacer el producto. Porque tener certeza de qué es lo que no necesita hacer el producto es 90% del presupuesto. ¿Sabes la cantidad de tiempo que podés gastar Sí, te en cosas ahorra. que nadie va a usar? Es Totalmente. infinito. Ese scope es infinito. Sí. Y Sí, y después esta parte de escuchar al usuario, creo que en esta metodología que tú muy bien has madurado con el tiempo, eh, lo aborda desde el punto de vista no del usuario, sino del prospecto. mm, Y entonces eso te da certeza de venta, ¿no? De que me van a comprar. Ya después, innovación en el contexto de mejora continua, ¿no? Se vuelve el ujú, día a día. Y entonces volteas a escuchar al cliente y le dices, bueno, lo que me habías pedido era esto, ya funciona, ujú, ya lo adquiriste, ahora cuéntame un poco qué vas necesitando, ¿no? Y te ayuda entonces a evolucionar en el negocio, a hacerlo sí. crecer, etcétera. Pero creo que llevaste esta idea de crear historias de usuario, de eh, hablar con el usuario para que con su feedback nosotros mejoremos el producto a una fase anterior, que es cómo hago que este se convierta en usuario. Se convierte en un usuario, ¿entendés? Y primero tenés que tener una propuesta de valor que sea atractiva. Si vos decís a alguien, che, te ofrezco esto, no es para mí. Sonaste. No hay mejora continua que te ayude, no hay UX que... Total. Tengo el mejor UX del mundo, pero nadie quiere comprar mi producto. ¿Cuál es el punto? ¿Viste? Sí, o tu app hace 500 cosas, pero nadie te las pidió, te costó muchísimo dinero, ¿no? Exacto. Y Claro. hay un tema ahí que es clave para mí, que es, vos le podés preguntar a un cliente sobre mejora continua. Pero es muy difícil sacar de un cliente qué es lo que tiene que hacer tu producto para que ese cliente compre. Te voy a explicar una cosa, a mí, esto para mí Ya me sé. rompió la cabeza, ¿ok? ¿Qué es? La definición de un mercado es un grupo de gente que le cuesta hacer algo, digamos, por ejemplo, rudiméntico, ¿ok? Mm. El mercado de la gente que compra muletas es gente que le cuesta caminar. Tiene un pie roto y no puede caminar, ¿ok? Si le cuesta caminar, ¿cómo van a poder ellos, que les cuesta, diseñar un producto? Veo mucha gente que mete al cliente dentro de la... Estamos diseñando este producto, ¿qué te parece si hacemos esto? El cliente dice, oh, me parece buenísimo, a mí yo creo que habría que ponerle una rueda acá y un... Imagínate que nunca, no sabes cómo manejar un helicóptero. Y te meten adentro de un cuarto y te dicen, che, diseñemos la cabina del helicóptero. ¿Te la vas a mandar o no? Si te piden, Sí, vos la claro. vas a diseñar, pero va a salir todo mal. Y entender dónde el cliente le cuesta para poder diseñar una propuesta de valor es otra cosa distinta. Tenés que observar. Tenés que ver, tratar de ver a esta persona que tiene la pierna rota, cómo se mueve en un cuarto y dice, che, pará, este necesita que apoyo en el pie izquierdo. Necesita esto, Claro. necesita lo otro. Entender ese proceso es muy distinto que el proceso de mejora continua donde alguien está siempre utilizando tu producto y en definitiva le puedes preguntar si esto va mejor a la derecha, a la izquierda o qué. Es, es distinto, ¿viste? Y es, Sí. es muy Sí, complicado pedirle a un cliente que te diseñe el producto. es que finalmente el cliente ya lo adquirió y Sí, no sabes en realidad por qué, ¿no? O no entiendes por qué fue que lo adquirió. O puedes deducirlo, quizás en tu ejemplo es un tanto obvio, ¿no? Entonces sí, sabes que el que tiene la pierna rota, ¿no? Por alguna razón tiene las muletas, ¿no? Entonces se hace obvio. Pero tiene razón, ¿no? O sea, el cliente además tiende a ser más crítico de su propia experiencia sí. y, y en el fondo no sabes qué lo llevó a estar donde está hoy como cliente.
cuando lo entiendes una fase anterior, ¿no? Cuando entiendes que tú tenías una idea y esa idea la validas y el cliente te dice por qué la compra, también en ese proceso de mejora continua, tú ya sabes en qué enfocarte y entonces no desvías la funcionalidad del producto, no desvías la oferta, porque ya sabes por qué están ahí, ¿no? Bien. Entonces, cuando El entiendes foco es por la qué madre están del allí, progreso. totalmente, Foco es la madre del totalmente, ya, progreso. cuando ya sabes por qué llegaron, ¿no? Ya es mucho más fácil el no desviar el camino, ¿no? Ya él llegó porque tú le solucionaste un problema. Enfócate en que ese problema lo sigas resolviendo, hagas lo que hagas, y quizás que lo sigas resolviendo de mejor manera y con ciertos beneficios que a lo que le llamamos ese mejora continua, ¿no? O Sí. innovación incremental o como le quieran decir. Eh, pero si el cliente ya está contigo y no sabes por qué llegó, de pronto el cliente evoluciona pidiéndote nuevas funcionalidades que quizás no necesariamente fueron la razón por la que llegó contigo. Entonces de pronto se vuelve un Frankenstein, ¿no? De pronto Bien. tienes que estarte, de pronto tu producto ya no es el producto, te lo dejan de comprar, te quedas con esa base de clientes que se vuelven, o por obviedad, hiper exigentes, ¿no? Sí. Porque quieren más y más y más, y de pronto se perdió, entonces ya no es lo que era, ¿no? Sí. Sí. Sí, me encanta lo que dices. Yo soy fan de esa metodología, lo he sido ya por varios años y además lo he visto, ¿no? O sea, lo he vivido, ya lo probé, ya vi que funciona y me encanta cómo lo hacen tú y tu equipo. Pepe, hablemos un poco de. ¿Querés hablar de algún proyecto, algún caso? ¿Querés para Eh, bajarlo un poco más a tierra, si quieres lo hacemos algo juntos. Me gustaría como... sí, sí, con el cuidado con el Sí, cuidado con el de cuidado. la privacidad de la información. Bien. Quizás me encantaría hablar de ambos, ¿no? De ambos Ujú, proyectos que hemos colaborado juntos. El primero, ujú, que era gaming, que fue donde nos conocimos y donde empezamos a trabajar juntos, fue espectacular. ujú. Creo que podemos platicar un poco de ese. Eh, y bueno, ahora ha sido muy distinto este nuevo proyecto juntos, pero también con muchísimos aprendizajes, ¿no? Ujú, Quizás más ujú. que los primeros. Hablemos un poquito de gaming, sin nombrar la compañía y hablando un poco de lo que queríamos hacer, ¿no? La idea era atraer a un nuevo mercado o un nuevo segmento de mercado que eran gamers en México y atraerlos a un producto de ahorro e inversión, Sí, que es un tanto como el brief es, está heavy o no, es tipo, che, pará, sí. quiero armar un producto de ahorro e inversión para gamers. Sí, yo ¿Viste? me acuerdo cuando llegué a esa sala de juntas y dije, oigan, escúchenme, vamos a hacer targeting, ¿no? A gente entre, no recuerdo bien, quizás eran entre 18 y 25, 18 y 25 años, no sé, 18 30, que jueguen videojuegos y a través de lo que a ellos les gusta hacer, voy a incentivarlos a que ahorren e inviertan en función de lo que logran haciendo lo que les gusta, ¿no? Y ese era un poco el concepto a muy alto nivel. Eh, sí, recuerdo esas caras, ¿no? Me voltearon a ver me voltearon a ver y dijeron, estás loco. Ahora, cuando dije, tengo una lista, ¿no? De más de 300 personas que me dijeron que está Que lo espectacular quieren la hacer. idea y que están dispuestos a probarla, totalmente cambió, ¿no? Pepe, suena loco, ¿entendés? A mí Sí. también, me decís, para estos gamers, lo que vamos a hacer es una aplicación que conectan su caja de ahorro y cada vez que hacen un headshot, ahorran $5. Sí. Me lo pichás y te digo, Juan, está loco, ¿ok? Suerte con tu cosa, está buenísimo. Mi presupuesto, no. Habla con... Ahora, vas con 500 o 600 personas que te dijeron que sí. Y dices, quizás este tiene algo. Algo puede haber ahí. Habría que probar. Sí, y quizás haciendo eco del comentario al respecto de que las ideas cambian, ¿no? Eh, la idea inicial, antes de conocerlos a ustedes y de comenzar a trabajar en ese proyecto con ustedes, la idea inicial fue a través de otro proyecto en donde
lo que queríamos era incentivar a la gente joven, ¿no? O sensibilizar a la gente joven al respecto de su vejez, lo Ujú. cual conceptualmente es el gran reto de todas las Behavioral empresas que se Science dedican a a eso, la, a ¿no? la, O sea, a la enésima potencia. sí, ahora yo tengo un hijo de 4 años y cuando le digo no te lo gastes, ahorra, se me queda viendo con una cara de, pero ¿cómo? Yo me voy a comprar el chocolate igual. O sea, sí, ¿cómo crees, no? Y tiene 4 añitos, imagínate. Entonces nació de esa idea. La idea cambió a cómo lo hago seamless, ¿no? O sea, cómo lo hago sin que Ujú. lo perciban, sin que se den Sin que se den cuenta. cuenta hasta el momento en el que vean el resultado. Y entonces nos metimos en esta idea de crear una plataforma, le metimos un montón de plata eh, y logramos sacar esto que era eh, a través de gestionar lo que tus hijos hacen en su tiempo libre, incentívalos, ¿no? A que ahorren. Entonces, págales, pero no se los des, ¿no? Sino Ujú. méteselos El en la ahorro. cuenta de ahorro, en la cuenta, etcétera. Después dijimos, pareciera que hay un nicho, porque tuvimos mucha atracción, yo recuerdo, pero fue muy poco efectivo, ¿no? Cuando veíamos el resultado comercial del negocio, No había decíamos, inflow. ya, tengo 5,000 usuarios, pero nadie me usa, ¿no? Entonces, bueno, se inscribieron, pero no me usan. Y nos dimos cuenta que la idea era un poco hacerles más divertida la experiencia. Y de ahí salió la colaboración con ustedes, cuando dijimos, queremos crear un videojuego, ¿recuerdan? Me Y acuerdo. dijeron, ¿un videojuego? ¿Ustedes qué saben de videojuegos? Y yo, no importa, vamos a matar zombies, vamos a... Me Y acuerdo ustedes cuando, dijeron, para, cuando Juan ¿no? me mandó el brief y dije, yo quiero estar en este proyecto. Acá hay Sí, algo. sí, Acá hay que encontrar el agujero claro, al mate, como diría mi hijo, pero acá hay algo seguro. total, ¿no? Y entonces fíjate cómo la idea fue evolucionando. Ya cuando llegamos con ustedes y dijeron, pero quizás estás loco, ¿no? O sea, ese no es tu negocio, tú no sabes hacer videojuegos, es una industria hiper competida, hiper compleja, te vas a meter a pelear con los grandes y por ahí, no recuerdo si fue Darren, Juan, tú, alguien de tu lado dijo, pero ¿por qué quieres salir a competir? ¿Por qué Investigar. no, por qué no, ajá, sí, por qué no te conectas con ellos? Ellos ya tienen a los clientes, ellos ya tienen al jugador, ¿no? Al que está ahí de manera cautiva usándolo. ¿Por qué no nada más te metes por ahí? O sea, ¿por qué no abres ese canal y lo haces simple y cambias el lenguaje y cambias la oferta? Entonces, justo haciendo eco de esta idea de que las ideas, de que para que la idea sea exitosa tienes que dejar de ser adverso a ese cambio. Mm. Pues eso fue lo que nos pasó, ¿no? Pero el core de la idea es el mismo. Simplemente hay Totalmente. que ver el mercado y reaccionar. Y decir, che, esto no tiene sentido. Ponernos a construir un... Estos son estudios que gastan millones de dólares en construir juegos. No nos vamos a poner en esta. Sí, sí, ahí no va. Metámonos. Sí, dijimos, bueno, pero si nos conectamos, ¿no? Y los incentivamos de alguna forma y tuvimos tracción, me parece que fue un proyecto muy exitoso. En las primeras fases fue un proyecto rentable. Ya después yo dejé de estar en ese proyecto y entonces desconozco al día de hoy el outcome final, ¿no? Eh, que ya va de ahora sí invertir, ahora sí meterle a esta idea, como dices tú, de low code, no code, ¿no? Y ahora sí hay que hacerlo, ¿no? Ahora hay que hacerlo, Entonces, exacto. Porque al principio era todo manual. Yo me acuerdo que la gente se suscribía, nos llegaba un mail. Che, se suscribió uno. Era tipo, ok. Había que hacer. llámele a ver si entendió, ¿no? Fíjate si se conectó el API. No, no se conectó. Bueno, llamalo, mandalo, llamalo por WhatsApp a ver si lo podemos conectar. Era muy a manual, pero está bien, ¿no? Si vos Sí, lo haces total. manual y funciona y tenés 100 clientes que funciona manual, te levanta el coraje, es tipo, tenés más evidencia y tenés Sí, más coraje para decir, che, acá hay que invertir. Yo tuve una vez un cliente, esta historia a mí me encanta, porque fue una coincidencia. Es un cliente que hace otra cosa, Pepe, completamente distinta. ya, Hace cemento, ¿ok? ok. Cemento. Y tienen plantas industriales donde mezclan cemento y te lo mandan a obra, ¿viste? Con el camión ese que viene rotando. Y vendían a grandes construcciones. Estos pibes en Inglaterra le vendieron lo que hicieron Crossrail, el canal, el tren ese que cruza todo UK. Mm, ujú.
millones y millones de metros cúbicos de cemento. Y me llamaron y dijeron, che, queremos atacar otro mercado. Es este mercado de pequeños constructores, de gente que va a hacer algo en la casa. Pocos metros y queremos hacer como tipo, viste, a ver qué podemos hacer. Las diseñamos, hicimos el estudio, igual que como trabajamos con vos, y diseñamos una especie de Uber del cemento, donde no podés hacerlo con tiempo, decir mañana necesito. No, vos estás ahora, yo tengo un camión que está dando vuelta con el cemento a las 2 cuadras y llega el cemento. No me mandes que querés mañana porque mañana no. Eso hoy, ahora. Cemento. Listo. Sí. Y nosotros estábamos haciendo. Hicimos. O sea, cambió mucho el producto, hicimos un montón de cambios, no importa los cambios que hicimos, pero lo importante era que había un par de cosas que nosotros hacíamos que eran clave, que tenían que ver con cómo haces el pedido y el hecho de que si tengo cemento de más no pasa nada y cosas por el estilo que no importa. Pero al mismo tiempo, esta compañía era una multinacional. En Australia había unos tipos que estaban haciendo algo muy parecido. Una aplicación donde podías pedir cemento. Era distinto porque podías pedir para mañana y no sé qué cosa. Pero lo interesante es que cuando nosotros empezamos el proyecto, esto tenían SAP atrás. Mm. Me acuerdo que nos juntamos con SAP y dijeron, sí, yo, le podemos hacer la app, la hacen ustedes y lo conectamos con unos APIs, buenísimo. La licencia para los APIs de la app valen 3 millones de dólares. Claro, Yo, claro. no, men, pará. Hablé con el Pepe del cemento y le dije, che, Mm. no, pongamos dos tipos que llegue por mail y nosotros ponemos la orden nosotros. Sí, sí. Estábamos vendiendo, creo que algo así como 1000 y pico de metros cúbicos de cemento por día. Y me llama este tipo que a los pibes de Australia habían hecho lo mismo, pero lo habían conectado con ese IP, habían pagado el 3000 dólares, pero que estaban vendiendo de otra manera y que no habían tenido una orden. Claro. No habían tenido una orden. Nosotros estábamos haciendo 1000 metros por día a manopla. Es clave. Sí, es ¿Eh? clave. Es clave. Hay que hacerlo a mano primero. No podés Sí, invertir tanto de frente tan heavy. sí, yo diría que es clave dos cosas. Una, justo lo que dices, ¿no? Hazlo primero low code, no code, valida tu idea, ¿no? Ujú. Sal a vender la idea y ve si te la compran. Y lo segundo es, a muy bajo presupuesto, técnicamente lo que necesitas es alocar un recurso dedicado full a ello. Y that's it, ¿no? Pon a una persona que sea, ya olvidé el nombre, el Venture Champion le llamabas, ¿no? Yeah. Y pon a esa persona que es el go-to person, el que está entre ustedes, la empresa, el proceso, los clientes, y se encarga de coordinarlo. Eh, Y eso ya resulta hiper alcanzable, pues, si no para cualquier empresa, para la gran mayoría de las empresas, ¿no? Es simplemente asignar una persona que esté emocionada con la idea, que esté apasionada Exacto, con que la sea el idea, dueño, porque el ¿entendés? Que trabajo sea el esté, porque dueño. sí, sí, y decirle, es tuyo, veme contando. Eh, la verdad es que ahora en mi nuevo rol lo veo, en roles anteriores lo veía yo igual, ese costo es marginal. Y el resultado, si el resultado es bueno, eh, tienes un negocio. O Tienes sea, un negocio. ya, listo, ¿no? Le dimos servicio, ponele, le dimos servicio a 100 personas. Nos costó más que lo que nos pagaron. No es escalable. Pero le dimos servicio a 100 Cierto. personas, ¿entendés? Después vas a ir a buscar que te den presupuesto para hacerlo escalable. Pero lo escalable es una vez que tenés la lista de espera, que tuviste 100 clientes, que los hiciste a manopla y que de repente digo, ok, bueno, vamos a conectar esto con SAP porque ya se puso muy caro. Tengo 7 personas dándole al teclado. Conectémoslo con SAP. Pero hasta que no tenés 7 u 8 personas dándole al teclado, ¿para qué? No lo necesitas. No Quizás, probaste que lo quizás te voy a necesitas. contar, sí, quizás vale la pena decirte algo que creo que es muy importante desde el punto de vista de cliente, ¿no? Mm, Este tipo de procesos o este tipo de metodologías tienden a generar mucha aversión al interior de las empresas, mm,
porque pareciera que las empresas están urgidas por ejecutar, ¿no? Mm, Y cuando te escucho, ¿no? Yo me acuerdo en las primeras iteraciones te escuchaba y yo decía, pero yo tengo que ¿por entregar qué el le producto, esconde? pero yo tengo que rápido llevar el resultado. Y, y quizás sí hay un paso inicial que te hace sentir que es más lento de lo que esperabas, Ujú, pero después sí en verdad es exponencial. Entonces, sí, este proceso de validación, este proceso de ideación, de entender, de ajustar la idea y demás, tampoco es un proceso de un año, tampoco es un mm, proceso de todo un ciclo presupuestal o de, yo diría, quizás ni de dos Qs, ¿no? O sea, sí, es un proceso de 3 meses, de 4 meses, en donde paso a paso, ¿no? Te vas ajustando y de pronto en muy poco tiempo tienes una idea validada y hay negocio. hay Entonces, negocio. Y aparte se sí, desbloquea el budget, como que fluye, tienes momento, las velas están total. llenas de aire, hay que empujar. Sí, sí, sí. Sí, ahora ya, y te da menos miedo apretar el acelerador, ¿no? Mm, En los temas de marketing, en los temas de branding, en los temas de desarrollo, porque hemos hablado mucho de la parte tecnológica, ¿no? mm, Pero hoy en día quizás es el 20% del costo y el otro 80%, ¿no? O más te lo estás gastando en irte a traer los en empujar. famosos leads, Sí. ¿no? Y los leads resulta que no eran leads, ¿no? Eh, Le estabas aventando la red a ver quién la pescaba, pero no pescaste nada, ¿no? Me acuerdo tenemos 10 millones de leads, ¿no? Sí, pero no nos han contestado 9.990.000, ¿no? O sea, Sí, hay un, pero no te tenés sí, suerte. tenemos un problema, ¿no? Te gastaste $1.000.000 en marketing y nadie te ha comprado, ¿no? Porque Eh, según tú estabas seguro que esa era una buena idea. Y eso pasa mucho ahora con esta idea del retargeting, de la generación de audiencias, de mm, ahí está tu audiencia, ese es tu waiting list, ¿no? Ya lo mm. encontraste, ya sabes quién te va a comprar, quién es, dónde vive, qué come, qué compra, cuándo lo compra, etcétera. Es tan importante eso para poder hacer marketing, de entender quién es el cliente y qué está comprando, ¿viste? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Dónde estamos? Para mí es clave. Y es como que te diga, yo uso siempre la frase, vísteme despacio que estoy apurado. ¿Viste? Quiero hacer las cosas una vez. ¿Viste? Sí, Para el momento que lanzaste la campaña, vos sabés quién es. Yo le digo a sí, alguien, total, lo digo mucho, es tipo, si vos te cruzás un cliente en la calle y le haces tres preguntas y sabés si es cliente o no es cliente, ahí estás como que yo te diga, sabés quién es tu cliente. Si vos te cruzas a alguien en la total. calle y no sabés si es cliente o no, porque no te... Entonces no sabés quién es Sí, tu cliente. Tenés que y poder recuerdo que nos reconocerlo pasó enseguida. con, sí, y recuerdo que nos pasó con gaming, ¿no? Teníamos una discusión enorme alrededor de si el cliente en realidad era el gamer, ¿no? O su papá, Es su ¿no? padre. O su padre, o quien sea que le autorizaba a jugar y además le fondeaba el juego, ¿no? O sea, y nos preguntábamos mucho eso, ¿no? Y encontramos que en realidad era el papá, ¿no? Porque un poco la historia era, mira, de por sí va a jugar, entonces si va a jugar, pues sácale provecho a que lo que le estás gastando para que él juegue, de alguna manera le rinda frutos para el futuro. Eh, pero la oferta era para él, ¿no? Para el gamer. Para el gamer. Y tuvimos muchas discusiones alrededor de eso, ¿no? Y la conclusión era, sigue vendiéndola al gamer y ayúdale a que él tenga una historia que contarle a quien sea que le A está quien sea. financiando el juego, ¿no? Exacto. Exacto. Claro, Y sí, hacer ese juego también más engaging, ¿no? Sabes que si haces un totalmente, headshot, hay algo de atrás, como total, que suma más, le da más sentido. O total. sea, es juego plus, no es juego minus. Tipo, le sumamos algo por lo menos. No será un montón, pero le sumamos algo. Vamos para el lado de la motivación y no para el lado en contra. Y para mí eso es Sí, clave. Es sí, potenciar la propuesta de valor que ya están comprando por otro lado. sí, de todas maneras ya lo están haciendo, ya lo van a hacer, ¿no? Sí.
Mi mujer le dice al niño, ya si te vas a comer el chocolate, al menos primero cábate las verduras, ¿no? Entonces, un poco la analogía de saca ventaja de algo que ya de por sí está pasando, Ya o va a sea, pasar. ya está pasando. Eh, entonces, si ya está pasando y de todas maneras va a pasar, pues saca ventaja de ello lo más que puedas, ¿no? Eh, el otro proyecto quizás es igual de interesante, pero con un nivel de complejidad mucho mayor, ¿no? Mucho mayor. Mucho mayor. Hemos pasado de querer llevar un negocio que por siglos ha sido un negocio hiper tradicional, Ujú. ¿no? Hiper conservador, eh, y creo que hiper privado, quizás es el más importante de los factores, ¿no? Hiper exclusivo a un Exclusivo, mundo pero mucho más también, Pepe, abierto. no productizado desde el punto de vista de que es lo que el cliente quiere. Es como una navaja suiza, ¿entendés? Es como el producto era lo que el cliente quiera. Tenemos todo, podemos hacer todo, tenemos todas las expertise. Era como tailor made. Es como ir, la diferencia entre ir a que te hagan un traje a medida Claro, o ir al local y no, en verde no tenemos. Viene en negro, en marrón y viene en gris. ¿Viste? claro. Sí, ese sí lo puedo platicar un poco más abiertamente, ¿no? El proyecto con Final Boutique quizás ha sido una de las experiencias profesionales más retadoras que he tenido hasta el momento. Y ha sido un poco como dices, algo que históricamente siempre ha estado ahí, ¿no? Y Ujú, que nosotros vendíamos bajo la idea de no te preocupes, yo hago todo, ¿no? ujú, ¿Cómo lo llevas a un mundo mucho más masivo, a un segmento distinto, con una historia un tanto distinta? ujú. Porque queremos seguir transmitiendo el mensaje de que nosotros hacemos todo por ti, ¿no? Nosotros sabemos cómo hacer todo lo que vas a necesitar en el camino de esa decisión, eh, pero a una escala mucho mayor, de una manera mucho más simple, y también un poco intentando convencer a la persona de que si bien él es el que tiene la última decisión, también se está cogiendo de A un nosotros que proceso. sabemos, ¿no? A Exacto. un Es proceso. como que yo lo tengo que Total. explicar, es la diferencia entre un producto concierge, donde uno, viste, nos juntamos y tomamos decisiones, a un producto que está sobre rieles. Y vos te subís al tren y el tren te lleva a destino. ¿Entendés? Sí, Nosotros, hay muchas formas de llegar a destino, Pepe. Pero en este tren, nosotros tomamos este camino y vas sobre rieles y vamos rápido y llegamos ahí y yo te sí, llevo a lo destino. hacemos Pero te bien, llevo claro. en este riel. No me pidas que vayamos por Tanganica porque yo no puedo ir. Estoy sobre rieles. Es muy distinto. El feel del Sí, producto es distinto. El tema de que está completamente empaquetado, que viene sobre un best practice que vos estás entregando. Entonces, es un cambio, ¿eh? Es un cambio fuerte para lo que es el negocio. es un cambio de la idea y es, creo, tan disruptiva la idea, y no es porque nadie más lo esté haciendo, Ujú. hay muchos de la competencia intentándolo igual que nosotros. Eh, es muy disruptivo en cómo ha cambiado al interior de la empresa el día a día, ¿no? Mm, Entonces pasamos históricamente de vender real estate, ¿no? ujú. Que es probablemente por siglos de los siglos el activo, ¿no? Que todos queremos, ¿no? Decía mi mamá, una casa para que te mueras, y le decía yo, pero seguramente voy a morir camino al hospital o en el hospital. Entonces la casa no. Eh, ¿Cómo llevamos ese concepto de invertir o tener exposición o diversificar hacia el mundo de los bienes raíces, que es hiper obvio, ¿no? Y en Latinoamérica no conozco a nadie que no me haya dicho, me quiero comprar mi primera casa, voy a comprar mi Ujú. primera casa, ¿no? Es el gran tema. Y cómo llevar eso y cómo ha venido cambiando la idea a decir, ten exposición al activo, si quieres comprarte una casa, ¿no? Yo tengo las mejores, ¿no? Y te voy a dar exposición además en una moneda fuerte y vas a estar invertido en Estados Unidos, en dólares y demás. Pero también mira que hay otras formas de hacerlo, ¿no? Ujú. No es el sueño solamente de comprar una casa, también es el sueño de invertir en desarrollar, también es el sueño de prestar y recibir rendimientos
entre comillas, fijos por un periodo de tiempo para quienes están adquiriendo la propiedad, porque a lo mejor tú todavía no estás en esa etapa. Y entonces, gracias a cómo lo hemos venido trabajando contigo, con Darren, con Juan, hemos encontrado la forma de explicar eso de una manera mucho más simple, ¿no? Y hemos encontrado tracción, Mm. porque se vuelve complejo. El mundo de private equity, el mundo de los fondos en real estate y los rights y el broker Y fractional y esto y lo otro, hay y, tanto y ruido. no, y entra, ajá, y mejor entrarle con fractional y creo que el ir validando la idea, ¿no? Mm, El irlo haciendo poco a poco, nos ha permitido encontrar ese camino de qué es lo que sí entiende la gente allá afuera, ¿qué, cómo qué es lo los que está hago comprando? entrar por mi puerta y entonces Mm, ya, ¿no? Y entonces ya me siento y entonces les explico y entonces les cuento, los asesoro y demás. Eh, ha sido un proyecto fascinante con muchas cosas buenas, con muchas cosas malas, con muchas lecciones aprendidas, que creo que va por buen camino, que creo que está siendo exitoso, estoy seguro que lo va a seguir siendo, eh, y bien retador, ¿no? Porque es justo esta idea de, eh, inclusive a altos niveles en la empresa, decir, mm. es que la forma en la que lo dices no lo entienden, ¿no? Entonces no podemos seguirlo explicando así, ¿no? Tienes que entender que lo tenemos que explicar de una manera distinta y bueno, pues ha sido fascinante, ha sido un proyecto espectacular. La verdad que sí. Eh, Mucho camino recorrido y muy interesante desde el punto de vista como decías vos, un producto que es milenario, que es quizás de los primeros assets que existieron y una nueva forma de comunicarlo, una nueva forma de traerlo a mercado, una nueva forma de cruzar fronteras y poder hacer un enablement de alguien que está en Latinoamérica, pero invirtiendo en real estate en Estados Unidos, en moneda fuerte, de una forma súper simple y Totalmente. súper simplificada. Sí, súper simplificada. Y empezamos con el low code y empezamos validando la idea y fuimos empezando a crear esta primera versión del portal, ¿no? Y esa primera versión de portal igual fue a costo no cero, pero a un costo bastante decoroso. Eh, y bueno, ya hoy es una realidad, es un negocio. Creamos Es un negocio. juntos nuestro segundo negocio. Ya creamos un negocio y ahora estamos creciendo, ¿no? Y estamos haciéndolo evolucionar y entonces ya pasamos a la app y ya pasamos ahora a qué más le ponemos, ¿no? Que siga resonando allá afuera. Entonces ya hablamos con los clientes que nos compraron por una idea, mantenemos esa idea vigente, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta de que en ese proceso empiezan a necesitar nuevos productos, nuevos servicios. eh, y por eso decía que ha sido muy disruptivo hacia afuera al mercado, pero también ha sido muy disruptivo hacia adentro. Hacia adentro del Porque gracias negocio. a cómo lo hemos Exactamente. venido haciendo, hemos volteado con las áreas de producto a decir, a tu producto no, esto no lo compra nadie, ¿no? Y no me importa que sea espectacular y hiper rentable y les vayas a entregar, no te lo compra nadie. No, No es lo suficientemente atractivo. Y desde el punto de vista de los procesos, nos hemos convertido en una fintech, ¿no? mm, Ahora todas las decisiones están basadas en cómo lo hacemos a bajo costo, de manera eficiente, respetando nuestro deber fiduciario, buscando los mejores productos para el cliente. Pero si vemos que el producto no va a poder ser embebido dentro de nuestro ecosistema digital ya no deja vamos de por el existir. producto, ya será Eh, distinto, ¿no? deja de existir. Sí, Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo. No quiero sacarte más de lo que te prometí. Te al prometí contrario. 45 minutos y estoy pasado un poco. Pero Ya, nada, un placer hablar contigo. La verdad que la paso, la paso de 10 como dirían en Argentina. Te agradezco por el tiempo y quizás en un par de meses hacemos uno nuevo. por supuesto, al contrario, Che, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a Juan, a Brian, a todos ustedes que ya llevamos tiempo trabajando juntos y ha sido siempre un placer y siempre un aprendizaje brutal de ustedes que son los expertos y encantado de que lo volvamos a hacer, de seguir platicando, de ahondar en algunos temas que a lo mejor quedan por ahí al aire y nada, yo siempre a sus órdenes.
Gracias, te agradezco y gracias por Un las abrazo. palabras. Al contrario.